Audio Jungle. Audio Jungle. Jesús resucitó. Es la gran victoria de nuestro Señor y Salvador, pero también es nuestra porque Él la comparte con nosotros. Por eso le cantamos con tanta alegría, con tanta devoción, con tanta fe. Decía el salmista de la Biblia, qué bueno es alabar al Señor, cantarle salmos a su nombre. Y es lo que ha hecho el pueblo de Dios en esta mañana. Nos unimos en este momento a miles y miles de congregaciones en todo el mundo que juntos estamos adorando al Señor y lo haremos a través de este domingo. Les saludamos con el cariño y el amor de siempre, orando pero deseando que nuestro Señor Jesucristo les siga impartiendo su gracia, su bondad, su favor y guardándolos de todo mal. Gracias a Dios por el ministerio de alabanza que nos conduce a tener este tiempo de tanta bendición. Y bueno, ahora es tiempo de comer la palabra del Señor. Así Jesús nos dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y esa palabra del Señor quedó registrada en ese maravilloso libro que llamamos la Biblia. Vamos pues ahora a tomar un tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras, animándote a que tomes una Biblia, preferentemente de papel, y si es posible, libreta de notas, para ir registrando aquello que tú creas va a edificar tu vida. Confiando en que es Dios el que nos habla. No es el predicador, no es el que comunica el mensaje. Creo que es Dios mismo, usando su bendita palabra, quien nos quiere hablar. Oremos pues para que este tiempo sea de edificación. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de congregarnos virtualmente para adorarte, para cantarte, pero para meditar en tu palabra. Queremos que tu palabra nos edifique, nos fortalezca, nos instruya y sí, Señor, también nos corrija. Nos ponemos en tus manos todos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué bueno entonces que nos estás acompañando en esta transmisión. Si te es posible, si crees que es de bendición para alguien, algún conocido, amigo, compártelo ahí en las redes sociales. Ahora mismo puedes hacer esa acción de compartir a través del Facebook Live. Y el día de hoy, mis hermanos, de alguna manera voy a dar continuación al tema de la semana pasada. La semana pasada hablé de la gracia de Dios, la gracia bendita del Señor que nos llega solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero ilustrar de manera muy especial esa gracia porque hay un pasaje en la Escritura que creo grafica muy bien, ilustra muy bien cómo opera la gracia del Señor. Esto se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo número 9, versículos del 1 al 13. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Favor de Dios a través de Jesucristo. Favor de Dios a través de Jesucristo. Es mi deseo con este mensaje, mi amado, que crezcamos en dos aspectos fundamentales en nuestra relación con el Señor. Número uno, nuestro amor hacia Él. Nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra admiración hacia Él. Y segundo, nuestra gratitud a Dios. Sí, dos cosas quiero enfocarme como objetivo de mi mensaje. Que crezcamos en amor a Dios, pero en gratitud hacia Él también. En esta historia que iremos leyendo a través del desarrollo del mensaje, encontramos tres personajes. El rey David, un hijo de Jonatán llamado Mefiboset y el propio Jonatán de manera indirecta. Así es que vamos a la historia. Pero déjame hacerte también una observación si me permites. ¿Qué te parece que asociemos, solo a manera de ilustración, al rey con Dios, a Mefiboset con nosotros y a Jonatán con nuestro Señor Jesucristo? Esa asociación que estoy yo proponiéndoles nos va a ayudar a entender mejor el mensaje y la aplicación que quiero hacer del mismo. A través, pues, de lo que yo compartiré, quiero también que identifiquemos
3 atributos divinos que claramente revela la historia que consideraremos en un instante. La fidelidad de Dios, su misericordia, pero su generosidad. Vayamos pues a 2 de Samuel, capítulo número 9, y leamos en primer lugar de los versículos 1 al 3. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Escucha esa frase: a quien haga yo misericordia, pero de Dios. El rey David, de alguna manera, se está colocando como representante del Señor y como vínculo o vehículo, mejor dicho, para que fluya a través de él la misericordia divina. Sigo leyendo el versículo 3. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Este personaje referido como lisiado de los pies, hijo de Jonatán, es importante entender quién es y por qué la importancia de la historia y del rol de este personaje en la misma. 2 de Samuel 4:4. 2 de Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iban huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Un nieto del rey Saúl, un hijo de Jonatán, que tiene que huir de la posible venganza de aquellos enemigos de Saúl y de Jonatán. Y en la huida aconteció una tragedia. Se le cae a la nodriza el niño, dice el texto que era de 5 años, y quedó cojo. Ese era Mefiboset. Había muerto pues Saúl, el abuelo, había muerto Jonatán, su padre. ¿Cuál era la condición de Mefiboset? Es interesante entender algunas cosas que revela la Escritura acerca de este personaje. En primer lugar, el significado de su nombre. Mefiboset significa vergüenza. Qué lamentable llevar un nombre con ese significado, Mefiboset. Era una persona lisiada, es decir, incapacitada. Vivía en un lugar que se llamaba Lodebar, que significa sin pastos, es decir, vivía en lugares áridos. Y aquí podemos encontrar algún aspecto interesante a comentar. Cuando la Biblia refiere lugares áridos, se refiere a lugares de escasez, quizá de hambruna, de amargura, de dolor. Nos puede dejar pues ver la condición de este hombre. Ya era adulto en el momento que estamos refiriendo a la historia. Además, por ser familiar del rey depuesto, estaba escondido, vivía con miedo. Ese era Mefiboset, un personaje triste, un personaje con una vida difícil, una vida muy complicada, escondiéndose todo el tiempo por temor a que el rey le fuera a asesinar. Porque era una costumbre, cuando un rey conquistaba a otro, casi siempre era común que tomaran venganza y aniquilaran a la familia del rey depuesto, para que después no se levantaran en contra de ellos, es decir, de los conquistadores. De ahí pues la condición de Mefiboset, de huir, de temor, de esconderse, vivir en Lodebar, lugares áridos y en la condición que ya hemos referido. Pero yo te dije que íbamos a hacer una asociación de el rey David con Dios, de Mefiboset con nosotros y de Jonatán con Jesucristo. Dice la Escritura que nosotros también estábamos lisiados por el pecado, que nosotros también estábamos huyendo de la presencia del Señor de alguna manera, que nosotros también vivimos en lugares áridos cuando no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo número 3, versículos 7 al 10, claramente se nos refiere cómo los seres humanos quedaron en esa condición
de desprovistos de Dios, de separados de Dios, de vivir figuradamente hablando en lugares áridos y huyendo de la presencia del Señor. Vamos a leer Génesis capítulo número 3, versículos 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Se refieren a Adán y a Eva. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta fue una de las primeras consecuencias de haber desobedecido al Señor, esconderse de su presencia. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y el hombre le responde: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo, desnudo, desprovisto y escondido. Eso es la condición del ser humano que aún no ha llegado a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso mi asociación que hago de Mefiboset con el hombre pecador, con el hombre separado de Dios, en cierto sentido con todos nosotros. El Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, también habla de la condición cuando no conocemos a Jesucristo, cuando no tenemos una relación dinámica con nuestro Dios. Vayamos a Efesios capítulo número 2 para leer algunas porciones de esa hermosa carta del apóstol Pablo. Dice Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Es la condición que se arrastra desde Adán y Eva, desde la caída en el huerto del Edén. Lo que acabamos de leer del libro de Génesis. Versículo 2, estoy en Efesios capítulo número 2, versículo 2. En los cuales, dice el texto, delitos y pecados, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es interesante este texto porque refiere que cuando se desobedece a Dios, hay un espíritu inmundo operando en esa persona. Y cuando se vive francamente en rebelión a Dios, definitivamente hay un espíritu inmundo, el espíritu del diablo, que tiene dominada esa persona. Pero estamos viendo en la carta de Efesios que de todo eso el Señor nos libró. Dice el versículo número 3, entre los cuales también todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, y por lo tanto éramos por naturaleza hijos de ira, sujetos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Y versículo 12, sigo en Efesios 2. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso insisto, quiero asociar a Mefiboset con los seres humanos desprovistos de la gracia del Señor, con aquellos que aún no han reconocido su condición de pecadores delante de Cristo y clamado a los méritos de su sangre preciosa. Pero versículos 4 al 8, porque siempre me gusta que el énfasis de lo que leamos en la Escritura sea de acuerdo al Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, aunque el Evangelio, para hacer primero buenas noticias, tiene que hacer una obra, tiene que mostrar nuestra condición de pecadores, para que venga la solución de Dios, la medicina que es Jesús, su sangre preciosa. Dice entonces el texto de Efesios 2, sigo en Efesios 2, pero Dios, qué hermoso pero, ¿verdad, mi amado, mi amada? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, en esa condición, aun estando así, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Un día tuviste de mí misericordia y me revelaste el amor tuyo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario y mi necesidad de ser perdonado y reconciliado con Dios.
y me diste vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y Dios juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, es una expresión de la gracia. La fe que nos fue impartida para recibir el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna y la reconciliación con nuestro amado Dios. Entonces, Mefiboset es un cuadro del pecador. Repito, en cierto sentido, viene a ser un cuadro de aquellos que aún no entregan su vida a Cristo Jesús y que viven en la condición de los textos que acabo yo de comentar. Pero volviendo a la historia de 2 de Samuel, capítulo número 9, aquella donde David está preguntando, ¿habrá alguien descendiente de Saúl, descendiente de Jonatán, a quien yo haga de parte de Dios misericordia? Y antes de ir avanzando en el desarrollo de la misma, de esta historia, fíjense que, déjenme leer nuevamente el versículo número 3. Me estoy yendo al texto base de 2 de Samuel 9. Dice: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? ¿A quien yo haga misericordia de Dios? ¿Saben, mis amados? La misericordia es una expresión de la gracia de Dios. Y déjame ilustrar con un ejemplo algo de lo que es la gracia y que vale la pena registrar. Pon atención a esto porque a mí me edificó cuando leí de esta ilustración. Porque miren, el término gracia expresa la idea, es interesante esto, expresa la idea de doblarse, de inclinarse, de descender. Y uno diría, ¿qué tiene que ver esos verbos? Inclinarse, doblarse, descender, esas acciones con la gracia de Dios. Tiene que ver y mucho. Pensemos en un hombre que se cruza en el camino delante del carruaje del rey de aquella nación y es capaz de alguna manera de detener el vehículo. Lo hace incluso accidentalmente. El rey observa esa acción, le llama la atención, pone su mirada en la persona que está en el camino y no tarda en darse cuenta que es una persona en necesidad. Por su actitud, por su ropaje, identifica la condición de necesidad de este hombre. ¿Qué hace el rey en esta ilustración? Pues que al detener el carro, él toma la iniciativa de descender del carro. Imagínense, con su corona real, con sus ropajes reales, su vestimenta tan exuberante, tan importante de rey al fin y al cabo, y baja de ese carruaje, desciende, se acerca al hombre, se inclina a él para decirle que lo quiere ayudar, que qué necesita, que él tiene todos los recursos para sacarlo de la condición difícil en la que visiblemente se encuentra. ¿No les parece hermosa esta actitud de nuestro buen Dios? Que siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló a sí mismo, descendió entre nosotros, tomó condición de hombre, pero no se detuvo ahí, sino que fue hasta la posición más humillante en esta tierra, ser crucificado como si fuese un malhechor, sin serlo, sin pecado, y todo, mis hermanos, para acercarnos la gracia, su bondad, sus riquezas a todos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por la misericordia, pero por la gracia de Dios? Y ciertamente, mi amado, mi amada, creo que acá están estos versículos de la historia de 2 de Samuel, capítulo 9, del 1 al 3, queda, espero yo, ilustrada otra expresión de la gracia de Dios, que es la misericordia. Hablemos ahora de la fidelidad del rey. De la fidelidad del rey David, pero insisto, yo he hecho una asociación del rey David con Dios. Leamos ahora de los versículos 4 al 7, sigo en 2 de Samuel 9. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Es decir, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está Mefiboset, el hijo de Jonatán?
Y Siba responde al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David, Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Con esta noticia le cambió la vida a Mefiboset. ¿Se imaginan la sorpresa? Él pensó que ya había sido capturado, encontrado al fin y al cabo por el ejército, por las, vamos a llamarle, ¿verdad?, las policías del rey David, para finalmente sentenciarlo y quizás quitarle la vida. Pero eso es el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es buenas noticias, porque el rey David le dice: mira, no tengas miedo, yo te llamé, te traje a mi casa porque quiero hacer contigo misericordia, pero lo voy a hacer por amor de Jonatán tu padre. Lo haré no tanto por causa tuya, lo haré por causa de Jesucristo. Por eso el título de mi mensaje en esta mañana es: el favor de Dios nos llega por causa o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y además te voy a devolver todo lo que se te quitó, las tierras de tu abuelo Saúl. Y además voy a hacer algo: quiero que comas de aquí en adelante conmigo a la mesa. Es decir, en cierta manera, aunque hay muchos aspectos culturales que no es el caso en este momento comentarlos, pero en cierto sentido él está adoptando a Mefiboset. Bien, ¿por qué mandó llamar David a Mefiboset? Lo repetiré nuevamente: porque quería bendecirlo. Pero insisto, no tanto por causa del propio Mefiboset, sino porque David había hecho un pacto con su amigo Jonatán, el padre de Mefiboset. Esto lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 20, versículos 15 al 17. Los leeré. Y esto registra un diálogo entre Jonatán y David, estando en vida todavía Jonatán. Y recuerden que ellos eran muy amigos. Y entonces le está diciendo Jonatán a David: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando haya cortado Jehová uno por uno de tus enemigos. Y yo te pido, le dijo Jonatán a David, yo te pido que no sea quitado el nombre de Jonatán de la casa de David. David, cuando tú llegues a ser rey, cuando Dios venza a todos tus enemigos, no te olvides de mí y de mi casa. Es lo que le está diciendo. Versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Pero subrayen la frase: hizo Jonatán pacto con la casa de David. Había un pacto que no había olvidado David y que David obviamente quería honrar. Es decir, velar por la descendencia de Jonatán. Y debido a este pacto, el que hicieron en vida a Jonatán y David, es que está siendo bendecido ahora el descendiente que es de Mefiboset. Y por eso, repito, le dice, cuando ya lo tiene enfrente, le dice David a Mefiboset: no tengas miedo, te haré misericordia por amor a Jonatán tu padre, te voy a devolver mi herencia y estarás en mi mesa siempre. Así nosotros, mis hermanos, mis amigos, debido a Cristo, debido a que hay un pacto entre el Padre y Cristo, nosotros somos bendecidos y Dios siempre honrará ese pacto. Fíjense cómo dice Efesios, capítulo número 2, volviendo a Efesios 2, ahora del 13 al 19, por favor. Repito el texto, Efesios 2, 13
al 19. Dice la bendita palabra del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ese vosotros somos nosotros, la iglesia. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos ahora cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está una alusión al pacto que por la sangre de Cristo el Padre decidió hacer con todos aquellos que creemos en Él, en Jesús, como Señor y como Salvador, y lo confesamos así. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Oh, qué lindo es este pasaje, ¿no les parece? Que toda enemistad que teníamos con Dios, enemistad por causa de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de vivir una vida ajenos a la voluntad y propósitos divinos, pues éramos merecedores de juicio. Pero vuelvo a leer el versículo número 16, mediante la cruz reconcilió Dios, por medio de Cristo nos reconcilió con Él. Dice, mató en la cruz las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos. Eso éramos nosotros, estábamos lejos. Y a los que estaban cerca se refiere a Israel. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oh, escuchemos el versículo 19 y juntos démosle gracias al Señor y glorifiquemos su nombre, porque dice el versículo 19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos. Ahora, lo voy a decir en primera persona plural, ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Mefiboset se hizo, en cierta manera, miembro de la familia del rey David. Por causa de Jonatán, nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios por causa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Y vayamos ahora al último aspecto de mi mensaje, para identificar ahora otro atributo divino. Atributo manifestado en el rey David, pero al fin y al cabo es un atributo que Dios posee de manera perfecta, y es su generosidad. Regresemos por último al segundo libro de Samuel, capítulo número 9, para ahora leer los versículos 9 al 13, por favor. Si te perdiste en el pasaje, repito el texto, segundo libro de Samuel, capítulo 9, ahora versículos 9 al 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Se lo voy a dar, se lo voy a regresar a Mefiboset. Tú pues, Siba, le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos. Almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, porque estaba lisiado de sus pies. Observa la frase del versículo número 11, como uno de los hijos del rey. Lo hemos comentado muchas veces. La Biblia nos da a los seres humanos, pero a los discípulos, a los que creemos en Jesucristo, nos da también muchas identidades. Juntas conforman toda la visión que Dios tiene de nosotros. Por ejemplo, somos criaturas de Dios porque fuimos creados por Él.
Pero en Cristo Jesús fuimos hechos nuevas criaturas. Somos también obreros en la viña del Señor. Somos discípulos de Jesús. Somos amigos del Señor. No hace mucho hablamos de esa identidad que también nos da el Señor a través de Cristo. Pero somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Qué impresionante, mis hermanos. Habiendo estado tan separados de Dios, tan lejanos de Él, ahora en Cristo Jesús nos hace hijos de Dios para comer todos los días en la mesa del Rey, en la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no hay duda que la máxima expresión de las diferentes identidades que la Escritura nos da tiene que ver con el ser hijos de Dios. Sí, hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena comentar, mi querido amigo, mi hermana, si para ti, hermano, hermana, amigo, amiga, si para ti es novedoso el concepto de hijo de Dios. Sé que para los cristianos no lo es, pero vale la pena hacer el siguiente comentario. ¿Cómo puedo ser hecho hijo de Dios? Dice la Escritura que aceptando a Jesucristo como Señor de tu vida, como Salvador de tu vida y confesándolo así. Eso nos hace hijos de Dios. Eso más bien mueve a Dios a que nos haga hijos de Él. Pero una vez hechos hijos de Dios, fíjense cómo dice Romanos capítulo 16 y versículo 17. Si estás anotando, Romanos 8, capítulo 16, versículo 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, el ser hecho hijo de Dios no es una fantasía, no es un deseo humano. Puede ser una genuina aspiración, pero no es por el deseo humano que voy a ser hecho hijo de Dios, sino es una obra de Dios mismo. ¿Y cómo sé que soy hijo de Dios? Por una convicción sobrenatural que pone el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos pueden en esta hora levantar sus manos a Dios y decir: gracias, Señor, que por misericordia y gracia me has hecho hijo de Dios? Gloria a Dios por eso. Sí, hijo de Dios. ¿Y quién me ha convencido de eso? El Espíritu Santo. Es una de las tantas obras que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero el versículo 17 dice: y si hijos, también herederos. Y si hijos, también herederos. Esto es impresionante, mis hermanos. Claro, las Escrituras nos revelan qué implica ser heredero de Dios. Pero yo creo que esto es muchísimo, muy grande para ser comprendido y absorbido de manera pronta. Y además, mis hermanos, no todo quedó registrado en la Escritura. Hay aspectos que Dios no reveló para nosotros los seres humanos. Es decir, nos están reservadas mejores y grandísimas sorpresas cuando entremos a la posesión plena de la vida eterna. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¡Wow! Esto es no increíble, porque realmente sí lo creemos. Coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El padecimiento al que refiere este texto se refiere a padecer por la fe en Cristo Jesús, a padecer por la fe, por nuestro seguir a Jesús, por nuestra fidelidad a Dios, que implica la confrontación con el mundo, que implica las pruebas de la fe, que implica ese tipo de cosas que se refiere a los problemas que la fe en Cristo Jesús nos trae en este mundo, porque este mundo es contrario a Dios, pero se nos promete que al fin de cuentas, juntamente con Cristo, un día seremos glorificados. Sí, mis hermanos, un día seremos glorificados delante del Señor. Es una promesa que está en la Escritura. Así pues, llegando a la culminación de mi mensaje y haciendo una especie de recapitulación, he querido yo en esta mañana promover en nosotros, lo dije al principio, dos acciones que deben crecer constantemente en nosotros: el amor al Señor y nuestra gratitud a Dios. Hemos revisado a través de 3 personajes, 2 directos y 1 indirecto, David, Mefiboset y Jonatán, cómo esto ilustra otro aspecto de la gracia del Señor. Pero también he querido resaltar
3 atributos divinos que debemos siempre reconocer: la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios y la generosidad de Dios para todos aquellos que nos encontramos viviendo bajo el nuevo pacto, el pacto sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué para mí es importante que crezcamos en amor y en gratitud a Dios? Mis hermanos, porque es la mejor manera de seguir creciendo en nuestra relación y comunión con Él y recibiendo sus favores, gracias y misericordias. Y es la mejor manera también de desear imitarlo, de querer servirlo, de anhelar dar fruto para su gloria. Y es la mejor manera también de rechazar los placeres, las ofertas, las atracciones que este mundo sin Cristo ofrece. De ahí pues el propósito de este mensaje que hoy compartí con ustedes. Quiero también a través de este mensaje, y espero haberlo así comunicado, que si reconoces que no vives bajo ese pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que si reconoces que no vives en esa dimensión de favor de Dios sobre tu vida, que reconoces que estás lejos de la familia del Señor, lejos de Dios mismo, hoy puedas enmendar esa condición por medio de una oración. Si en este momento, mi amigo o mi amiga que me estás amablemente atendiendo, quieres rendir tu vida a Jesucristo, excelente hora en hacerlo. Y yo te quiero pedir que ores conmigo la siguiente oración y le digas con mucha fe a Jesús lo siguiente: Señor Jesús, te doy gracias porque me permites escuchar este mensaje. Quizás no lo comprendí del todo, pero algo entiendo: que el rey David hizo misericordia de Mefiboset, una persona en una condición terrible, que vivía en lugares áridos, que estaba lejano de las bondades y riquezas que antaño había tenido, que vivía lisiado. En parte, Señor, puedo parecerme a ese Mefiboset, pero así como el rey David hizo misericordia con él y le devolvió sus bienes y lo restauró y comió con él todos los días, así yo quiero también hoy en esta hora suceda conmigo. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, yo te la entrego, pero también en esta mañana yo te recibo, Jesucristo, y te confieso como mi único Dios, como mi único Señor y mi único Salvador. Te doy gracias porque sé que me estás escuchando. Y ahora, Jesús, te pido que entres en mi vida. Yo te recibo en lo más profundo de mi ser. Dame la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. A partir de este día, Señor, hazme hijo de Dios. Te lo pido con todo mi corazón. Y yo ruego a Jesús, ruego al Señor que el Espíritu Santo te dé la convicción de que esto que has hecho va a cambiar radicalmente tu vida. Para empezar, tus pecados perdonados, el regalo de la vida eterna, te es dada la salvación en Cristo Jesús y eres hecho hijo, hija del Señor. Pero ahora vamos a orar como iglesia, vamos a orar como cristianos, como los que ya hemos recibido la gracia y la misericordia del Señor. Recuerden que no es por méritos de nosotros, no es por obras buenas de nosotros, es solo por gracia. Pero vamos a pedir al Señor que nos deje seguir disfrutando de su mesa, que nos deje seguir creciendo en relación con Él. Sí, Padre, así como el rey David hizo misericordia, abundó en gracia con esta persona, Mefiboset, también nosotros, Señor, pedimos sigas abundando tu gracia. Sabemos, mi Señor, que nos amas. Sabemos que por amor enviaste a tu Hijo Jesucristo, pero también entendemos que es por causa de Cristo, es decir, debido a Cristo que tenemos esta clase de favor que hoy, Señor, tanto necesitamos. Señor, levantamos nuestras manos a ti y te pedimos que sigas derramando favor, gracia, misericordia con todos nosotros, con tu iglesia, con tu pueblo, con tus hijos y con tus hijas. Te necesitamos, Señor. Pido también y animo a mis amigos, mis hermanos, a que cualquier situación que en este momento te esté agobiando, te esté cansando, alguna dificultad que estés teniendo, enfrentando, vamos a orar juntos. Señor, ayúdanos, asístenos, respáldanos, vengan las soluciones divinas a nuestras vidas, venga un toque de tu favor, de tu poder, de tu amor a nosotros. Toca nuestra vida completa, todo nuestro ser, Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Fortalécenos, sácanos adelante. Si hay enfermedad, quítala de nuestro cuerpo. Si hay tristeza, quítala de nuestro cuerpo.
Si hay enemigos gigantes que no podemos vencer, véncelos tú, Señor. Danos la victoria, Señor, que tú prometes en la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, porque tu palabra dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sí, Señor, nosotros en fe recibimos también esa promesa tuya. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Yo espero pues que esta historia bíblica haya edificado tu vida y espero que las aplicaciones que usé, te sean útiles. Vemos pues cómo un rey que tiene todos los recursos decide unilateralmente, solo por gracia, solo por misericordia, bendecir a la descendencia de aquel que había sido su amigo, con el cual había hecho pacto. Y nosotros, por ser descendencia de nuestro Dios en Cristo Jesús, recibimos sus riquezas. ¿Qué les parece que, como solemos hacer los domingos, levantemos nuestras manos al Señor y invoquemos la bendición apostólica sobre nosotros? Y digamos con mucha fe que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Dios siga guardando tu vida, peleando tus batallas y fortaleciéndote y guardándote en todo. Hasta pronto, mis amados hermanos y hermanas. Dios les guarde y les bendiga.